Un cordial saludo a la estimable teleaudiencia. Las campañas de desinformación que se ven en el presente, tanto nacionales como internacionales, no es cosa reciente, sino que ha sido la tónica y sistema utilizado desde tiempos inmemoriales. De esa forma también se ha cambiado la historia. La aceptación de todo ello proviene de la tendencia de la mayoría de la humanidad a creer todo lo que se lee, a no razonar, a aceptar las cosas sin analizarlas, a repetir y a copiar, como lo he dicho yo en otras veces, a pensar con cabezas ajenas. No hay duda que la humanidad no carece de conocimiento, pero adolece de originalidad. Aceptamos con naturalidad todo, aún siendo totalmente ilógico, simplemente porque no iniciamos ni siquiera un simple análisis. Con el más pequeño análisis y profundidad mínima de las cosas, nos daríamos cuenta que muchos paradigmas, verdades ejemplares, se convertirían en simples paradojas, ideas extrañas a lo que se considera verdadero. Sin embargo, esa incompatibilidad aparente de toda paradoja adquiriría su lógica total al profundizarla adecuadamente, aclarando conceptos. Y este es el objeto de este programa. Aclarando Conceptos es un programa permanente cuya función es puntualizada por su nombre, aclarando conceptos. Cuando necesitamos crítica, usamos la sana crítica, el consejo oportuno y las soluciones posibles. Descartamos totalmente la crítica destructiva, sin argumento, que es muchas veces ignorancia, otras veces malicia o malintención. Y cuando necesitamos reconocer buenas actitudes, también lo hacemos independientemente de quién sea el sujeto mencionado, ni a qué partido pertenezca o a qué religión posea. También analizamos la actuación de los funcionarios públicos, considerando las limitantes y el marco de referencia que les corresponde actuar. También tocamos todos los ítems con amplitud, pero también con profundidad, dentro de la limitación de los 15 minutos del programa, usando la lógica y el análisis, y desechando la mentira y sobre todo las medias verdades. Cuando la verdad no es evidente, indicamos claramente que se trata de nuestra propia perspectiva. Sin embargo, hay aseveraciones históricas y hechos recientes que se aceptan sin discusión y que se derrumban con el más mínimo análisis o la presentación de las pruebas históricas. Nosotros somos incisivos en ellos. No aceptamos esa aparente verdad producida por una mentira permanentemente mantenida o por datos hábilmente presentados, ni esas nuevas mentiras deseosas de formar parte de la historia en el próximo futuro, ni la excesiva tolerancia de actos negativos evidentes de algunos, ni el exceso de desprestigio repetitivo y permanente sobre otros, incluyendo ciudadanos comunes fuera del quehacer gubernamental, etc. En Aclarando Conceptos nos hemos referido a diferentes temas, a veces en forma de serie continuada. Hemos visto que a veces se han tomado en cuenta nuestras sugerencias, pero en otras el planteamiento original de la parte señalada se sigue manteniendo exactamente igual. El estimado teleaudiente tiene que ser un oyente y un lector crítico y analizar todos los contenidos, incluyendo los presentados en Aclarando Conceptos. Después de acostumbrarse a pensar, escudriñar, analizar y resolver, llegará a muchas reflexiones lógicas y se estará en la verdad o cerca de ella. Pero tenemos que diferenciar lo que significa disentir y confrontar. Las ideas se combaten con ideas y la violencia es a todas luces negativa. La confrontación no pertenece solo a nuestro país, sino que es universal. Se llega incluso al fanatismo donde no se tolera que otro piense diferente y hasta se atenta con medios violentos. Los seres humanos podemos confrontar, pero también podemos dialogar con amplitud y tolerancia, mejorando la convivencia y definiendo estrategias para poder vivir en paz con justicia y dignidad. Esencialmente el reto consiste en avanzar en el camino de la tolerancia y el entendimiento, sin perder en este avance la propia identidad y nuestros propios principios. No podemos estar tampoco contra la libertad de expresión, porque es precisamente esta la que nos garantiza la posibilidad de expresar nuestros valores, su naturaleza y poder así contrarrestar la estrategia de la confrontación y el estereotipo, e incluso la media verdad, inculcando a la gente, los que producen y practican la media verdad, una imagen fraudulenta y distorsionada.
La libertad de prensa debe ser entendida no solo en tener la oportunidad de manifestarse sin coacción alguna, sino también en permitir disidencias, aceptar apoyos y también oposiciones, en criticar hechos y no personas, en informar y no en desinformar, y en aceptar también el derecho de respuesta. Libertad de expresión, convivencia, respeto y conocimiento son buenos puntos de partida para una hermandad universal. Patriotismo es considerarnos los salvadoreños hermanos, trabajar en función país, dejar de lado los intereses personales, considerar como fundamental la estabilidad nacional y el progreso de nuestro país, unidad en la lucha, buscando la solución a la problemática nacional, la solidaridad y la hermandad salvadoreña. Sin embargo, la realidad lamentablemente es otra. En el gobierno anterior no se publicaban las noticias sobre la delincuencia en base a la campaña Me Uno por la Paz. Hoy la mayoría de medios se han unido en hacer todo lo contrario. Antes uno no se daba cuenta. Ahora uno tiene a la mano en la pantalla, en la hoja de papel o en la radio las noticias más espeluznantes sobre asesinatos en cualquier cantón o municipio, incluso alejado, todo enfrente de nuestros ojos o de nuestros oídos, como si fuera enfrente de nuestras casas. Alguien puede decir, pero es papel de los medios informar. Está bien, informen, pero no lo hagan desproporcionadamente con enormes despliegues periodísticos, páginas enteras de reportajes y fotos destacadas de pandilleros, lo que incluso se niega sistemáticamente a la ciudadanía decente que no pertenece al grupo dominante o a sus allegados. Además, se le mete constantemente miedo a los empresarios y se les induce a no invertir, con resultados negativos para la economía del país, pero también para los propios intereses económicos de los empresarios. Con la campaña masiva negativa en el tiempo de guerra, los que se fueron y volvieron perdieron su liderazgo y no progresaron. Fue para ellos la verdadera década perdida. Los que se quedaron crecieron espectacularmente y a eso se debe el reacomodo de las familias en el mundo empresarial salvadoreño. Volverá a repetirse la historia. A pesar de todo, el capital salvadoreño debería continuar invirtiendo en nuestro querido El Salvador y dejar volver a temer a los fantasmas del pasado que hoy vuelven a tomar forma asustando de nuevo. Yo soy un empresario que no me interesa la política partidarista y por consiguiente no necesito el compadrazgo político. En mi mismo caso están la mayoría de empresarios salvadoreños, pero inexplicablemente tienen miedo, no la precaución empresarial necesaria en los negocios, sino de un temor casi insuperable. Si aparte de la crisis económica mundial y los problemas políticos heredados, se le suma este temor empresarial a invertir, entendemos claramente el porqué del retroceso de la economía en algunos rubros, pero lo que no comprendemos es por qué se culpa de eso al actual gobierno, cuando los empresarios estamos siempre ponderando que el crecimiento depende más de la inversión privada que de la inversión pública. Actualmente empieza una oportunidad de progresar. Los bancos locales están empezando a abrirse a los créditos y hay una gran inversión extranjera disponible para incursionar en nuevos proyectos con préstamos o con inversión que no se ha utilizado. Los que quieran seguir los consejos de la política partidarista, ya sea de partidos o medios o gremiales, tienen todo el derecho de hacerlo, pero tengan cuidado cuando inviertan en el extranjero. Invertir en El Salvador es siempre más seguro. Por otro lado, no hay duda que desde la firma de los acuerdos de paz y después de un proceso lento de apertura democrático, los medios publicitarios se abrieron al debate y empezó a desarrollarse una democracia participativa de opinión. Sin embargo, al igual que el impulso que se obtiene al tirar un proyectil hacia arriba, llega el momento en que la gravedad lo detiene y lo atrae nuevamente hacia abajo. De esa misma forma, el proceso de apertura democrática de los medios ha disminuido y amenaza con regresar a su punto de origen. Fueron algunos comentarios esporádicos en la prensa escrita nacional y alguna que otra entrevista radial o televisiva. La participación civil en la problemática nacional presentando soluciones y aclarando conceptos prácticamente ha desaparecido. Y la crítica constructiva ha dado paso generalmente a la crítica destructiva, de matiz acentuado de política partidarista. Si a esto se adiciona la repetición continua de supuestos paradigmas, la posición oficial de la mayoría de los medios, la costumbre simplista de echarle la culpa al otro, la diferencia manifiesta de desprestigiar a unos y proteger a otros, las acusaciones incompletas, las medias verdades, las mentiras,
el cierre de espacios de los contrarios políticos y de los competidores molestos. Muchos ciudadanos no tienen acceso a los medios masivos, incluso con campos pagados. Para muchos, el Internet es la única herramienta disponible. Esperemos se potencialice en el futuro por el bien de la democracia. Los medios tradicionales se saturan de noticias intrascendentes y los temas casi exclusivamente de partidarismo político repetitivo. Y de la gran problemática nacional casi nada. Y sobre el análisis de altura y discusión de las medidas a tomar para paliar la crisis prácticamente nada. Estamos mal, porque no hay ni el más mínimo entendimiento político. La lucha por el poder es tan manifiesta que hasta se pelea al interior de todos los partidos políticos. Casi nadie se pone a pensar que si no hay un diálogo nacional, si no hay un entendimiento mínimo o un punto de concordancia, al menos tangencial, nuestro país no tendrá un futuro prometedor. La lucha política debe realizarse en situaciones preelectorales. Una vez las elecciones se terminan, todos, gobierno, empresa privada, partidos políticos, medios publicitarios y sociedad civil, debemos marchar de la mano y trabajar conjuntamente. Los problemas mundiales se recrudecerán y nos golpearán nuevamente y esto se aunará a los problemas endémicos de nuestro país. Pero debemos también recordar que no hay problema que no pueda atenuarse con la atención y dedicación adecuada y con la colaboración decidida de todos. Debemos de evitar la confrontación innecesaria y evitar la simpleza evasiva de echarle la culpa al otro sin considerar que algunas veces los acusadores son los culpables, o al menos todos somos solidariamente culpables. Y a los problemas humanos se agregará la furia de la naturaleza. Como alguien dijo por allí, Dios puede perdonar, pero la naturaleza jamás perdona. Desde diciembre del 2004, con el tsunami en Asia, las grandes calamidades se multiplican por doquier. La reciente depresión tropical 12E nos recordó las tragedias que hemos tenido en el pasado, pero también las tragedias que se han ensoñeriado en muchas ciudades del mundo en los últimos años. Volviendo a nuestra macroeconomía, las leyes del mercado no son suficientes porque generalmente este se manipula por los poderosos. Un Estado garante y supervisor se necesita que evite los abusos y corrija las disfuncionalidades. Por otro lado, quieras o no, y no me cansaré de repetirlo, la empresa privada como factor indispensable de desarrollo nacional no puede evitarse y un papel amigable con los Estados Unidos se vuelve indispensable. ¿A qué tanto temor? Debemos dejar ese temor destructivo sobre monstruos imaginarios. Debemos diferenciar la verdad de la mentira y trabajar sobre realidades con eficiencia y entusiasmo. Ojalá. Muchas gracias.